Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a continuar con la segunda parte de la fisiopatología de la lesión renal aguda. Básicamente en esta clase vamos a hablar del diagnóstico, de explicar las pruebas de laboratorio necesarias para la evaluación y diagnóstico del paciente con lesión renal aguda y haciendo un énfasis en el sedimento urinario como parte del diagnóstico diferencial. Evaluaremos también algunos estudios de imagen que se deben de realizar en este paciente, las complicaciones de la lesión renal aguda, el tratamiento según etiología y las indicaciones y modalidades de diálisis. Entremos a evaluación y diagnóstico. En la evaluación diagnóstica de todo paciente con lesión renal aguda, la anamnesis y el examen físico son imprescindibles. En la anamnesis debemos sospechar hiperazóime renal en toda aquella persona que está teniendo pérdidas de volumen, llámese vómito, diarrea, una poliguria por glucosuria, algunos medicamentos diuréticos, AINES, IECA y ARA2. El antecedente de enfermedad de próstata, cálculos renales, cáncer pélvico, metástasis paraórticas puede sugerirnos también la posibilidad de una lesión renal aguda postrenal. En el examen físico, los hallazgos que nos puedan sugerir hipovolemia son la taquicardia inexplicable, mucosas secas, disminución de la turgencia de la piel, extremidades frías, hipotensión ortostática o supina y ojos hundidos en los adultos mayores. Si existe sobrecarga de volumen, se pueden encontrar la inculcación yugular, estertores crepitantes y edema periférico. En la insuficiencia renal aguda grave pueden observarse hallazgos como asterixis, mioclonías o roce pericárdico, como observamos en este video, la asterixis, ¿verdad? El clono de la mano. Las pruebas de laboratorio en el paciente con lesión renal aguda son indispensables. Nos ayudan a dos cosas. Uno, sugerir la causa y también indicarnos la rapidez con la que se debe iniciar el tratamiento específico. Algunos de los exámenes de laboratorio indicados son los electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, esto en sangre, ¿verdad? Creatinina, nitrógeno ureico en sangre, un hemograma completo con recuento diferencial, eso quiere decir que haremos neutrófilos, eosinófilos por las características que hablamos anteriormente. En orina, electrolitos, sodio, cloro, creatinina, urea. Saben que el sodio en orina nos sirve para calcular la fracción excretada de sodio, de la que vamos a hablar más adelante. Y en el general de orina, el sedimento urinario. Por supuesto, yo acá no he puesto glucosa, TSH, T4, otros exámenes que quizás serán importantes, pero eso va a depender de la evaluación individual de cada paciente. Los que no deben faltar son estos. En cuanto al patrón de diuresis en el paciente con lesión renal aguda, recordemos el término liguria, menos de 400 ml de orina durante 24 horas. La presencia de este signo indica una lesión renal aguda grave y conlleva un peor pronóstico clínico. La anuria completa al inicio de la evolución de la insuficiencia renal aguda es poco común, pero hay algunas circunstancias en las que la podemos encontrar desde el inicio. Obstrucción completa de las vías urinarias, oclusión de la arteria renal, un shock séptico, isquemia grave, glomerulonefritis proliferativa intensa y vasculitis. En cuanto al estudio urinario, también recordemos la diuresis persistente, poliguria, 3 a 5 litros en 24 horas. Podemos observarlo en aquel paciente con diabetes insípida nefrógena, ¿verdad? Característica de la obstrucción de las vías urinarias, de la enfermedad tubulointersticial, de la nefrotoxicidad por cisplatina, entre otras causas. La orina de color rojo o pardo puede sugerir la hematuria, ¿verdad? Y si el color persiste, ese color rojo persiste en la capa sobrenadante después de centrifugar la muestra de orina, habrá que sospechar una nefropatía por pigmento, como hablamos en el caso de la hemoglobina por una hemólisis masiva o presencia de mioglobina por una rhabdomiólisis. En caso de no tener el antecedente de proteinuria previa en un paciente por enfermedad renal crónica, la proteinuria leve que pudiera estarnos presentando, menor de 1 gramo por día, sugerirá una lesión renal aguda isquémica por nefrotoxinas. Si esta proteinuria es un poquito mayor, de mayor intensidad, como en el rango nefrótico, y no tenemos preexistencia, podría entonces deberse a un daño en la barrera de filtrado glomerular o a la excreción de cadenas ligeras de mieloma.
Para encontrar las cadenas ligeras de mieloma necesitamos usar el método con ácido sulfosalicílico o inmunoelectroforesis. Si con la tira colorimétrica, el Combur test, se detecta hemoglobina, pero se advierten pocos eritrocitos en el sedimento de orina, debemos sospechar rhabdomiólisis o hemólisis. La hiperazoemia prerrenal puede presentar cilindros también, yalinos, sobre todo en el sedimento urinario. La lesión renal aguda por necrosis tubular aguda también puede presentar cilindros, pero estos son cilindros granulosos, pigmentados, llamados color pardo terroso, y también cilindros tubulares de células epiteliales. Básicamente en este caso, la necrosis tubular aguda por daño isquémico, sepsis o nefrotoxina serán de las causas más frecuentes. La nefritis intersticial también puede originar la presencia de cilindros leucocíticos. En esta imagen, una microfotografía, mostramos el sedimento urinario y la presencia de cilindros granulares color marrón o café oscuro, que son característicos de la necrosis tubular aguda. Sin embargo, la ausencia de estos hallazgos en el sedimento de orina no excluye la presencia de una necrosis tubular aguda y su presencia no siempre establece el diagnóstico también, no son patognomónicos. La presencia de eosinófilos en la orina tiene poca utilidad dentro del diagnóstico diferencial, pero debemos de tener presentes algunas patologías dentro de las cuales se presentan, dentro de ellas la nefritis intersticial, la pielonefritis, la cistitis, la enfermedad teroembólica y la glomerulonefritis. La presencia de cristales de oxalato en la insuficiencia renal aguda obliga de manera inmediata a buscar signos de toxicidad por etilenglicol. Esta tabla nos muestra la interpretación de los hallazgos en el sedimento urinario de un paciente con lesión renal aguda. Dos posibilidades: un sedimento urinario normal y uno normal. Uno normal no descarta la posibilidad de la presencia de lesión renal aguda, y uno anormal pues nos va a orientar un poco más específicamente hacia la causa. Si tenemos eritrocitos y cilindros eritrocitarios, pensamos en glomerulonefritis, vasculitis, hipertensión, microangiopatía trombótica. Si tenemos leucocitos y cilindros leucocitarios, pensemos en nefritis intersticial, glomerulonefritis, pielonefritis, rechazo vial injerto o una infiltración cancerosa. Si tenemos células del epitelio tubular renal o cilindros pigmentados, pensamos en necrosis tubular aguda, nefritis tubular intersticial, mioglobinuria, hemoglobinuria. Si tenemos cilindros granulosos, pensamos en necrosis tubular aguda, glomerulonefritis, vasculitis, nefritis intersticial. Si tenemos eosinofiluria, es decir, eosinófilos en orina, pensamos en nefritis intersticial alérgica, enfermedad teroembólica. Y si tenemos cristales en el sedimento urinario, pues pensamos en una nefropatía aguda por ácido úrico, si hay oxalato de calcio, en una intoxicación aguda por etilenglicol, y fármacos toxinas que también pueden precipitar cristales como el aciclovir, el indinavir, la sulfadiazina y la amoxicilina. En esta tabla básicamente hacemos un resumen de los principales hallazgos en el sedimento urinario en el paciente con lesión renal aguda. En la lesión renal aguda prerrenal encontramos normal el sedimento o la presencia de cilindros yalinos. Cuando la lesión es intrarrenal por daño a una célula tubular, vamos a encontrar cilindros pigmentados de color marrón turbio y o granulosos epiteliales. Si el daño es a nivel del intersticio por una nefritis intersticial, vamos a encontrar proteinuria leve, cilindros granulosos y eosinófilos. El procedimiento, si es una glomerulonefritis, hematuria, proteinuria marcada, cilindros eritrocitarios y a veces cilindros granulosos. Si el trastorno es vascular, puede estar normal, puede haber hematuria o proteinuria leve. Si la lesión es de origen postrenal, el sedimento puede estar normal, presentar hematuria, cilindros granulosos o piuria. En la hiperazoemia renal se originan incrementos en la creatinina que disminuyen hasta volver a su nivel basal cuando se ha mejorado el estado hemodinámico o el estado de hidratación. En la nefropatía por contraste, que dijimos que el nivel de creatinina sube en más o menos 24 a 48 horas, llega a su pico máximo entre 5 días y resuelve después de 5 a 7 días con la expulsión del contraste por la vía urinaria. Otros hallazgos frecuentes, en este caso en el hemograma en el paciente con lesión renal aguda, pueden ser anemia, causas multifactoriales como hemólisis,
múltiple microangiopatía trombótica. Eosinofilia, esto en sangre, ¿verdad? Causada por una nefritis intersticial, una enfermedad trombótica, la poliarteritis nodosa, la vasculitis Pichet-Strauss. Y disminución en el nivel de plaquetas, junto con esquistocitos, aumento de la deshidrogenasa láctica y aptoglobina baja, que es la característica de la microangiopatía trombótica. Podemos encontrar también alteraciones electrolíticas en lesión renal aguda, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia son las más frecuentes. También aumento de la creatinina fosfoquinasa y el ácido úrico en el caso de la reactomiólisis. Y también podemos enviar pruebas inmunológicas cuando pensamos que la causa es autoinmune o glomerular, niveles de complemento, anticuerpo antinuclear, anticuerpo antimembrana basal y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Bueno, estos índices son exámenes de laboratorio que se han utilizado para diferenciar si la insuficiencia renal aguda es prerrenal o es intrínseca. Básicamente la diferencia radica anatómicamente en que la hiperazodemia prerrenal estructuralmente el riñón está indemne, está íntegro, ¿verdad? Mientras que en la lesión renal aguda intrínseca ya hay un problema tubular. Esto nos va a hacer que estos dos índices conocidos como la proporción BUN-creatinina y la fracción excretada de sodio nos orienten respecto a sus datos. Por ejemplo, en la proporción BUN-creatinina, la disminución en el flujo tubular y un mayor reciclado de la urea que se observa en la hiperazodemia prerrenal pueden ocasionar un incremento desproporcionado del nitrógeno ureico en comparación con el de la creatinina. Entonces, esta relación proporción BUN-creatinina va a estar aumentada en la lesión renal aguda prerrenal. Entonces, solo un poquitito, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Una disminución en la tasa de filtrado glomerular, independientemente de su causa, eleva el BUN y la creatinina, pero manteniendo la relación BUN-creatinina en valores normales, ¿verdad? Esto sobre todo en la lesión renal intrínseca. Si la lesión es prerrenal, donde tenemos una disminución del volumen intravascular, ya sea real o efectivo, se va a generar un aumento en la reabsorción proximal y distal de sodio y agua, con reabsorción pasiva asociada de urea, sin modificarse el nivel de creatinina, dándose entonces esa desproporción que hablábamos antes del nitrógeno ureico, secundario a la caída de la tasa de filtrado glomerular, y como resultado nos va a aumentar esta relación de 10:1, que es lo normal, al doble, que es 20:1. Debemos de recordar, como decíamos anteriormente, otras causas de este aumento. No solo es una lesión renal aguda prerrenal, un sangrado digestivo, un daño tisular y alta dosis de fármacos como tetraciclinas y esteroides. Por otro lado, aclararles que una relación BUN-creatinina 10:1, aunque es lo normal, no quiere decir que el paciente no tenga una patología. De hecho, es la característica de la falla renal aguda de tipo necrosis tubular aguda. Y también hay otras situaciones en que podría estar más baja. Por ejemplo, el caso en el que la producción de creatinina a partir de creatina por un metabolismo muscular acelerado es tan alta, ¿verdad? Que como sucede en la patología que conocemos como rhabdomiólisis, donde esta proporción con creatinina en vez de ser 10:1 va a ser 5:1, ¿verdad? O menor. Hay que tomarlo en cuenta con el diagnóstico diferencial. Bueno, en esta tablita básicamente vemos los valores del FENA, que no hemos hablado de hablar de él todavía, ya vamos a hablar más adelante, y de la proporción creatinina sérica BUN. En la lesión renal aguda prerrenal, esta relación se va a encontrar aumentada, más o menos 20:1. En la lesión renal aguda intrarrenal va a andar menor de 10 hasta 15. Y en la postrenal podríamos encontrar datos similares a la prerrenal, mayores de 20. Vamos a hablar del otro índice, conocido como FENA, como EFNA también, pero básicamente significa fracción excretada de sodio. Esto estamos hablando de orina. Entonces, la excreción fraccionada de sodio o FENA es la porción de la carga del sodio filtrada que los túbulos reabsorben y es un índice de la capacidad del riñón para reabsorberlo, así como de los factores endógenos y exógenos administrados que alteran la resorción tubular. Tal excreción del sodio en orina depende de la ingesta de sodio, del volumen intravascular efectivo, del estado del filtrado glomerular y de que estén intactos los mecanismos de resorción tubular. En el caso de la hiperazoemia prerrenal,
la fracción excretada de sodio puede estar por debajo de 1%. ¿Y esto por qué? Los túbulos están funcionando bien, están detectando una hipovolemia, entonces hay una resorción ávida por sodio con el objeto de mantener el volumen intravascular normal. Por el contrario, en la lesión renal aguda intrínseca, por ejemplo, de origen isquémico, la cifra de la fracción excretada de sodio está arriba del 1%. ¿Qué significa esto? Que hay un daño en el túbulo y por tanto hay una incapacidad para reabsorber el sodio. Entonces acá volvemos a ver la misma tablita, pero ahora enfocados en la fracción excretada de sodio. ¿Cómo va a estar la fracción excretada de sodio en la lesión renal aguda? Menor del 1%. ¿Qué quiere decir esto? Poco sodio en la orina del paciente con lesión renal aguda prerrenal. En la intrarrenal, en la mayor parte de los casos la encontramos mayor de 1. De hecho, esta es la mayor diferencia con la lesión renal aguda. Pero hay algunos casos, como por ejemplo la glomerulonefritis o los trastornos vasculares, que en su fase más inicial podría estar menor del 1% y esto darnos confusión diagnóstica con una lesión renal prerrenal. En la postrenal normalmente se encuentra mayor del 1%. Bien, solo importante con la fracción excretada de sodio, que hay algunos pacientes que pudieran tener esta fracción excretada que no va de acuerdo a la relación BUN-creatinina ni a nuestra sospecha diagnóstica. Y esto puede ser por varios motivos. Uno, que tenga una alcalosis metabólica en la que el bicarbonato está haciendo que el sodio en orina no salga apropiadamente. Y entonces, en ese caso, podemos hacer una fracción que se llama la fracción excretada de cloro. Y en el caso también que el paciente consuma diuréticos, ¿verdad? Sobre todo diuréticos de asa, en estos pacientes la fracción excretada de sodio no va a ser la mejor opción, en ellos podríamos hacer la fracción excretada de urea. Bien, pero en esta diapositiva más que todo lo que quiero que hagamos el énfasis es en los tres principales enfoques de diagnóstico para poder distinguir a una enfermedad o lesión renal aguda prerrenal de la intrarrenal. Y entonces, ¿qué necesitamos para eso? Examen de orina con sedimento urinario, excreción de fracción excretada de sodio y también otro bien importante que no hemos hablado y es la capacidad o la respuesta del paciente a la reposición de líquidos. Cuando el paciente responde apropiadamente a la reposición de líquido, nosotros podemos decir que era una enfermedad renal aguda de origen prerrenal. Bien, podemos hacer algunos exámenes radiológicos, por supuesto. De hecho, estos nos sirven primordialmente para descartar una obstrucción, es decir, una lesión renal aguda postrenal. Entre los signos de obstrucción que podemos encontrar en la ultrasonografía son dilatación del sistema colector o una hidroureteronefrosis. El estudio de imagen también aporta datos con respecto al tamaño del riñón y esto es bien importante, ya que esto nos sirve para diferenciar la forma de una lesión renal aguda de una crónica. De hecho, en la lesión crónica, el tamaño renal está notablemente disminuido, lo que habla de años o meses del trastorno renal. Biopsia renal en el contexto de lesión renal aguda, bastante poco, ¿verdad? Si vas en el contexto clínico, en la exploración física y en los estudios de laboratorio y no hay una causa marcada, clara de lesión renal aguda, entonces podemos valorar una biopsia de riñón. Esto en el caso de glomerulonefritis, vasculitis, nefritis intersticial, un mieloma, síndrome hemolítico urémico y púrpura trombocitopénica trombótica. Pero no es un examen obligatorio en este paciente, solo va a ser en algunos casos. Bien, manifestaciones clínicas de la lesión renal aguda es un poco difícil en el sentido que la lesión renal aguda a menudo es una complicación de otra patología. Entonces, las manifestaciones clínicas van a estar relacionadas con la causa subyacente, pero habrán algunos hallazgos clínicos propios de la lesión renal aguda. De hecho, la lesión renal aguda, incluso cuando está avanzada, se diagnostica más por los exámenes de laboratorio alterados que por algún signo o síntoma específico. Las manifestaciones que están asociadas con una lesión renal aguda son heterogéneas y van a suceder en la fase más avanzada de la evaluación, aunque a veces no aparecen hasta que la disfunción es grave. Los hallazgos clínicos de la lesión renal aguda también dependen del estadio en el que se diagnostica y pueden ser anorexia, astenia, náusea, vómitos, prurito, alteraciones en la diuresis como liguria, cambios en el color de la orina, disnea de reposo o esfuerzo por la retención hídrica.
Biomarcadores nuevos. Básicamente, estos son exámenes de laboratorio que se encuentran en investigación, en un afán por tratar de encontrar un examen de laboratorio que nos ayude a detectar lesión renal, ¿verdad? Pero ustedes me dirán, pero si ya tenemos creatinina y nitrógeno ureico, entonces de eso vamos a hablar ahorita. El nivel de nitrógeno ureico que les acabo de mencionar en la sangre y la creatinina constituyen los biomarcadores funcionales de la filtración glomerular y no de daño hístico. Por tal razón, a veces no son tan útiles en el diagnóstico de una lesión real del parénquima renal. Entonces, estas dos variables, la creatinina y el nitrógeno ureico, también tienen un aumento lento después del daño renal, entonces nos pueden causar falsos negativos. Por tanto, se han estudiado nuevos biomarcadores de lesiones renales que son muy promisorios para el diagnóstico temprano y preciso de la lesión renal aguda. Son varias moléculas las que se están investigando, yo les voy a presentar algunas de ellas. Como pueden observar, hay varios biomarcadores de lesión renal aguda con nombres bastante complicados de pronunciar. Sin embargo, voy a hacer una especial mención de dos moléculas. Uno, la molécula KIM1 y la interleucina 18. Con la molécula KIM1, recordar que es una proteína transmembrana de tipo 1 que se expresa primordialmente en las células proximales de los túbulos. Su importancia funcional es que confiere propiedades fagocíticas a las células tubulares y les permite que se eliminen restos celulares del interior de los túbulos después de una lesión renal. Y otra cosa importante de la KIM1 es que puede detectarse en orina poco después de haber ocurrido una lesión tanto isquémica como nefrotóxica. Entonces, si se fijan, esta molécula sería muy importante en el diagnóstico de la lesión renal aguda intrarrenal. Otra importante es la interleucina 18. Es una citocina proinflamatoria, puede mediar la lesión tubular proximal isquémica y también la proteína de unión del ácido graso tipo L, que se expresa en las células tubulares proximales. En cuanto a esta, se cree que puede tener algún efecto protector renal porque se une con ácidos grasos libres y algunos productos de peroxidación de los lípidos. Si se fijan, son biomarcadores que están en estudio y que nos van a ayudar con el diagnóstico. A veces es tan difícil en estos pacientes con lesión renal aguda saber específicamente cuál es la estructura dañada. Vamos a hablar de complicaciones de la lesión renal aguda. El riñón es un órgano indispensable en el control homeostático, ¿verdad? En el control del estado de volumen, de la presión arterial, de la composición electrolítica del plasma, del equilibrio ácido-base y sobre todo de la excreción de los productos de nitrógeno y de otros tipos de desechos. Entonces, en la lesión renal aguda podemos encontrar uremia, un signo definitorio de la lesión renal aguda, por tanto, es la acumulación de productos nitrogenados o del catabolismo, ¿verdad?, que se manifiestan por un aumento del nitrógeno ureico. De hecho, el propio aumento del nitrógeno ureico indica toxicidad directa, sobre todo si se encuentra mayor de 100 miligramos por decilitro, donde ya esto puede ocasionar alteraciones del estado psíquico y hemorragias. Otras complicaciones, hipervolemia, una expansión del volumen extracelular, que es la complicación más grave de la lesión renal aguda oligúrica y anúrica, al disminuir la excreción de sodio y agua por daño tubular, ¿verdad? Los resultados pueden ser un incremento de peso, edema en zonas declives, distensión venosa yugular y edema pulmonar, lo cual puede llegar a ser mortal. Algunas alteraciones electrolíticas frecuentes en la lesión renal aguda son la hiponatremia y la hiperpotasemia. La hiponatremia debido a la administración excesiva de soluciones hipotónicas, cristaloides o glucosadas que también pueden ocasionar hiposmolaridad e hiponatremia. Y la hiperpotasemia constituye la complicación electrolítica más temible de la lesión renal aguda. El efecto más grave del exceso de dicho ion proviene de sus efectos en la conducción cardíaca que culmina con arritmias que son potencialmente fatales. Otra complicación es la acidosis, en este caso es una acidosis metabólica con anion gap alto. Infecciones, esto debido a una disminución de la inmunidad del hospedador y puede ser un factor que intervenga complicando la lesión renal aguda grave, y otras complicaciones, hemorragia, derrame pericárdico y desnutrición.
Tratamiento, vamos a hablar un poquito del tratamiento en la lesión renal aguda. Si la causa es hiperacemia prerenal, la prevención es lo más importante y el tratamiento, propiamente dicho, obliga a optimizar la perfusión del riñón. La composición de los líquidos de sustitución deberá centrarse en el tipo de líquidos perdidos, es decir, si lo que estoy teniendo es una hemorragia, debe ser sustituida por glóbulos rojos empacados, no solo por suero. La pérdida aguda y grave de sangre debe ser tratada con concentrados eritrocíticos, como decía anteriormente. Se recurrirá en casos de hemorragias menos graves o pérdida de plasma en el caso de quemaduras y pancreatitis a soluciones isotónicas de cristaloides, coloides o ambos. Si la lesión renal aguda es intrínseca, causada por glomerulonefritis o vasculitis, la forma de manejarla serán inmunosupresores o plasmaféresis. Si es nefritis intersticial alérgica por fármaco, pues debemos interrumpir el fármaco. Una sustitución volumétrica temprana e intensa es indispensable en sujetos que tengan rhabdomiólisis, que pueden llegar a necesitar hasta 10 litros de suero de soluciones al día. Y en los casos más graves, diálisis. En el caso del tratamiento de la lesión renal aguda postrenal, lo primordial en este caso es identificar y corregir la obstrucción para que prevengamos la aparición de un daño estructural. El sitio de obstrucción es el que va a regir el tipo de terapia. Si la obstrucción es a nivel uretral, una simple sonda transuretral o suprapúbica será todo lo que se necesite. En el caso de que sean a nivel de vejiga, entonces ahí, o deficiencias funcionales de vejiga, el tratamiento será de acuerdo a la patología. También deben de conocer que aunque la diálisis no es el tratamiento inicial en la lesión renal aguda, en algunos casos graves la vamos a indicar. Entonces la diálisis va a estar indicada si con las medidas anteriores no se logra controlar una sobrecarga volumétrica o tenemos complicaciones como hiperpotasemia, acidosis o en el caso de tóxicos como el etilenglicol o si ya estamos en uremia, ¿verdad? Muchos nefrólogos comienzan la diálisis en un paciente con lesión renal aguda cuando el nitrógeno ureico sobrepasa los 100 miligramos por decilitro, aún sin signos clínicos en el que se recuperará la función renal. Hay varios tipos o modos de diálisis. Las más frecuentes son la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. En una, como su nombre lo dice, el intercambio de líquidos es por vía peritoneal y en el otro es por vía hemática, ¿verdad? Donde la sangre pasa a través de un filtro y luego regresa ya sin los desechos nitrogenados y de excreción. Jóvenes, esto es lesión renal aguda, es un tema bastante extenso, pero muy importante que como médicos generales podamos saber diagnosticarlo y referirlo, ¿verdad? Y manejarlo también apropiadamente en su momento cuando nos toque. Les agradezco su atención, quedo a las órdenes para sus inquietudes o dudas y que Dios les bendiga.